Proverbios 18, 21. Yo voy a predicar sin mí. Se escucha bien, ¿verdad? Amén. Se escucha bien. Hasta cuando yo vea que el Espíritu Santo me dice sigue, sigue. Si el Espíritu Santo me dice corta, corto. Pero para eso necesito que usted guarde silencio, ya que yo voy a predicar sin mí. Miren, Proverbios 18, 21. Quien tenga Biblia puede abrir la Biblia. ¿Puedes leerlo, Johnny, por favor? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de su fruto. Amén. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Cierre sus ojos, oren por mí, por favor. Voy a rogar a mi hermano pastor John que haga una oración por mí para que el Señor me mentalice y me prepare. Amén. Bendito sea tu nombre en esta bendita hora, Espíritu Santo. Queremos seguir pidiéndote en esta bendita hora, Espíritu Santo, tu dirección, Espíritu Santo. Hay un pueblo con mucha necesidad, con mucha hambre. Amén. Queremos oír tu palabra, Padre Señor, que es el alimento espiritual, Padre Señor. Porque tu palabra, Señor, nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y ha leído tu siervo, tu palabra, que es la inspiración, aleluya, dada a nosotros. En esta tarde la recibimos, la abrazamos y decimos que es tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo dice amén. Amén. Miren, dice, el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren, lo que Salomón está hablando aquí básicamente, escuchen bien, los niños no molestan, dejen a los niños, no pasa nada. Es que por medio de su boca y de mi boca, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, algunos de una forma consciente, otros de una forma inconsciente, ignorándolo, pero todos ministramos muerte o vida. Y esto no es algo que yo vengo a decirlo para meterme ni con ustedes ni conmigo, porque yo me siento ahí en primer lugar y la predicación es para mí en primer lugar. Esto no es algo que yo me saco de las mangas. Esto no es una enseñanza basada en una doctrina falsa, errónea, que está fuera de los parámetros bíblicos. Es más, estas palabras de este verso que ha leído el hermano Johnny no fueron traídas por voluntad propia de hombre. Estas palabras las escribió Salomón, el cual se dice que es el hombre más sabio de la tierra. Quitad de nuestro Señor Jesucristo, que vino como carne, nunca ha habido varón nacido de mujer más sabio que Salomón. Pues ni el propio Salomón escribió estas palabras ni con toda su sabiduría bajo interpretación privada humana, ya que la misma Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Es decir, esto nos enseña claramente de que estas palabras no vienen del hombre, no se las dice José, provienen directamente del corazón del Eterno. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo coge estas palabras que proceden del corazón del Rey y viene y nos las revela a nosotros para que sepamos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Ya que la misma Biblia nos enseña y dice Pablo, ¿quién no conoce mejor al hombre sino el mismo espíritu del hombre que está dentro de él? Y así mismo dice, ¿quién no conoce mejor a Dios sino el Espíritu Santo, que sabe lo que hay en el corazón del Eterno y luego viene y le revela a los hombres cuál es la voluntad para cada uno de ellos? Es decir, es el Espíritu Santo quien le susurra en el oído a Salomón estas palabras, y Salomón escribe diciendo que el poder de la vida y de la muerte está en su lengua y en mi lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, por medio de su boca y de mi boca ministramos vida y muerte. Y ahí no queda la cosa, sino que conforme a lo que salga de su boca va a ser sustentado y alimentado, ya que el verso termina diciendo, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Ahora escuche bien, Proverbios 18:21 nos está enseñando que la lengua tiene un papel muy importante a la hora de ejercer influencia sobre uno mismo y a la hora de ejercer influencia sobre aquellos que nos rodean. Y miren hasta qué punto
La lengua tiene influencia sobre uno mismo y sobre aquellos que están a su alrededor, que el mismo Espíritu Santo, escuche bien, cuando descendió sobre la humanidad por primera vez y de una forma permanente, allá en el Pentecostés, la señal que acreditaba y manifestaba de que el Espíritu Santo ya estaba en la tierra permanentemente sobre el hombre, ¿dónde estaba? ¿Alguien me lo puede decir? Quiero que prediquen conmigo. ¿Él es? Y lo alto. En la lengua. Por eso el apóstol Lucas escribe: y estos hablaban nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, escuche bien, vino un gran estruendo. Eso está en el libro de los Hechos. Este gran estruendo se convirtió en un viento recio. Este viento recio llenó toda aquella casa del aposento alto. Luego, a continuación, este viento recio se manifestó en lenguas de fuego, es decir, en llamaradas de fuego. Para mí, literales. Por ahí dicen que fueron simbólicas, pero para mí fueron literales y verdaderas. Luego estas llamaradas de fuego se asentaron, se interiorizaron sobre el interior de cada uno de aquellos 120. Escuche bien. Luego, una vez que ese fuego se metió dentro de cada uno de esos 120, este fuego desató la vida de Dios en sus entrañas de ellos. Amén. Y esta vida se exteriorizó hacia afuera por medio de la lengua, convirtiéndolo en el lenguaje de la vida del Espíritu. Amén. ¿Y cuál fue el resultado? Algo apoteósico. Escuche bien, Jerusalén en aquel entonces, este niño va a ser predicado. Jerusalén en aquel entonces era una ciudad cosmopolita. Voy a decir lo que es esto. Cosmopolitan me refiero a que en Jerusalén en aquel entonces, una vez al año, cada X tiempo, venían judíos que estaban fuera de Jerusalén, que estaban distribuidos por todo el mundo de entonces habitado, que era gobernado por el Imperio Romano. Y estos peregrinos, cuando venían a Jerusalén, celebrando la fiesta, una de las fiestas a Jehová, sobre las 8:30 de la mañana, 9 menos 10, 9 menos 5, quizás 9 de la mañana, cuando estaban cerca de los alrededores de aquel aposento alto, donde había acontecido esto que habla Lucas en Hechos, dice que quedaron atónitos y maravillados, porque escuchaban alabar a los 120 a Dios en su propio idioma de su lengua natural. Es decir, estos al escuchar alabar a Dios en su propio idioma, quedaron tan impregnados que fueron compungidos por el Espíritu. Y la palabra compungir significa que aquellas palabras que aquellos 120 soltaron, aquel lenguaje de vida, perforaron dentro del corazón de todos aquellos judíos, ordenándolos y preparándolos para la vida eterna. Ese fue el resultado. Ahora escuche bien, dice que escucharon alabar a Dios en su propio idioma. Esto que le voy a decir quiero que lo entienda. El lenguaje de la vida del Espíritu se va a amoldar a nuestra cultura y a nuestro idioma. Lo que he dicho suele hablar muy fuerte. Pero no se va a amoldar, ¿sabe para qué? Para que nosotros humanicemos el Evangelio. No se va a amoldar para que nosotros humanicemos el poder de Dios. No. ¿Saben para qué se va a amoldar en una primera toma de contacto? Para coger nuestra propia cultura y nuestro propio idioma y transformarlo bajo los parámetros, principios, conceptos y mandamientos y leyes del reino de Dios. Santo. Y usted dice, ¿y esto de verdad puede ser? Sí. ¿Saben para qué? Escuche bien. Dios hace esto porque quiere sacarnos fuera de todo sistema religioso formado y creado por las culturas y por el propio idealismo del hombre. Quiere sacarnos fuera de ahí para llevarnos a la teocracia de Dios. ¿Y qué es la teocracia? La teocracia es el modelo original de Dios, es el diseño de Dios, el sistema de Dios que fue manifestado en su Hijo Jesucristo, que está por encima de todo argumento humano. Amén. Por eso, Él se va a moldar para transformarnos, para mostrarnos un verdadero camino. Por eso, escuche bien, Salomón, en un perfecto paralelismo,
con este pequeño fragmento de los libros de los Hechos, por medio de este versículo, Proverbios 18, 21, nos está enseñando una revelación que quizás muchos han olvidado y otros ignoran. Y la revelación es esta. Yo no les vengo a enseñar nada nuevo, se lo voy a hablar con mucha humildad y cariño. Simplemente quiero recordarles cosas que ustedes ya saben. La revelación es esta, que si el Espíritu Santo logra gobernar y controlar nuestro dialecto y nuestra lengua, esto dará paso, escuche bien, a que el fuego de Dios se asiente en nuestro interior, y esto a su vez dará paso a que la vida de Dios sea impartida en nosotros. Luego esta vida saldrá hacia afuera, por medio de nuestra lengua, cambiando nuestro lenguaje en un lenguaje de vida del Espíritu, y esta vida impactará, influirá y tocará a todas las personas que hay a su alrededor. Amén. Gloria a Dios. Por eso le dicen una cosa, tengamos mucho cuidado con aquello que decimos y proclamamos en público y en secreto, porque de todas una de esas palabras vamos a dar cuentas al Rey de Reyes y vamos a ser responsables. Amén. Porque está escrito: el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y si usted lo cree. Dicho todo esto, quiero entrar ahora, muy deprisa voy a ir, para no cansar a nadie porque están preciosos, en el tema principal por el cual el Espíritu Santo me dijo: quiero que desarrolles lo que yo te voy a mostrar. Cuando yo entendí esta palabra, yo me fui a la casa y de madrugada, con la ayuda del Espíritu Santo, empecé a indagar en lo que Él me dijo. Y voy hoy a echar por tierra y a descubrir una falsa doctrina. Cuando Salomón dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua, no está hablando de un pensamiento positivo o de un lenguaje positivo, como muchos dicen por ahí. ¿Saben por qué Salomón no está hablando de un lenguaje positivo? Luego lo voy a explicar mejor. Porque el lenguaje positivo proviene de la confesión positiva, lo cual esto es antibíblico y está denunciado. No me sé el nombre, pero lo sé, pero no me sé ahora el nombre de la persona. Ya no está entre nosotros, no sabemos si está en el cielo o no lo sé, pero hubo un hombre que fue el padre de esta doctrina y ha sido denunciado. Y Salomón no está hablando de confesión positiva. ¿Saben por qué? Porque la confesión positiva, y luego lo diré más adelante, proviene de algo que se llama la metafísica. Y usted puede pensar: este chico se ha vuelto loco y nos viene a hablar de la metafísica. Yo sé que aquí hay gente muy estudiosa, muy estudiosa, muy estudiosa, Salomón. Pero miren, usted puede decir: ¿qué es la metafísica? La metafísica, yo no tengo estudios para poder decírselo en una amplitud grande, pero voy a rescatar en esencia de lo que es la metafísica. La metafísica es una filosofía que pertenece a la mente del hombre, a la mente carnal del hombre, a la mente no regenerada, no transformada, perdón, a la mente no de Cristo, a la mente del hombre, que se independiza totalmente de lo que Dios es, de lo que Dios dice y de lo que Dios piensa. Y al mismo tiempo, la metafísica es una filosofía, es un conjunto de pensamientos, escuche bien, y consideraciones profundas referente a un tema, o a un porqué, o a un algo, pero siempre de una forma especulativa. Y yo lo voy a traducir a nuestro idioma todo lo que pueda. Y la palabra especulación significa idea o pensamiento que no tiene forma y que carece de base real. Amén. Es decir, el lenguaje positivo o la confesión positiva, que proviene de la metafísica, no tiene nada que ver ni con las Escrituras ni con el Evangelio eterno, porque la Biblia es verdad. Amén. Es verdad. Amén. Es decir, la confesión positiva, escuche bien, no tiene que ver nada con la cruz de mi Cristo, ni con el sacrificio, ni la resurrección de mi Cristo, porque la cruz es poder de Dios para todos aquellos que creen. Amén. Aparte de todo esto, la metafísica, que viene también de la confesión positiva, se dice que es algo que va más allá de la física. Y por cuanto dicen de que va más allá de la física, lo comparan al poder sobrenatural de Dios.
Y la palabra sobrenatural significa algo que está por encima de las leyes físicas y naturales, pero nada más lejos de la realidad. ¿Saben por qué? Porque el poder de mi Dios está basado en hechos y en realidades, mientras que el lenguaje positivo está basado en algo fantasioso e surrealista, en algo que no descansa sobre la veracidad de Dios. Por eso Salomón no está hablando del lenguaje positivo. Ahora usted puede decir, entonces, ¿de qué está hablando, chico? Muy sencillo, está hablando de palabra de vida. Y esta palabra de vida se manifiesta por medio de un lenguaje de fe. Y este lenguaje de fe, escuche bien, descansa sobre un Dios todopoderoso y lleno de esperanza, el cual nunca falla. ¿Y esto de qué hablo de que nunca falla? Estoy hablando y diciendo de que el lenguaje de fe, al estar basado en la voluntad soberana de Dios, tiene respuesta siempre de parte de Dios. No es especulativa, no es algo que puede ser, sino que proviene de Dios. ¿Saben por qué? Porque el lenguaje de fe, escuche bien, tiene como prototipo a Jesús, el cual Hebreos 12:2 dice que es el autor y consumador de la fe. Y al mismo tiempo Jesús dijo, por cuanto yo voy al Padre, cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, si es conforme su voluntad, aquí entra la soberanía de Dios, Él hará. ¿Se da cuenta? Es decir, el lenguaje de fe busca solo lo que está en armonía con la perfecta voluntad soberana de Dios. Y esto significa de que a veces nos va a tocar perder o ganar referente a peticiones que pedimos a Dios. Pero sea que perdamos o ganamos, escuche bien, siempre va a haber sobre nosotros un peso de gloria que manifiesta la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque una de las cosas que acredita que estamos en la voluntad de Dios es paz, ya que la voluntad de Dios produce paz. Dicho sea de paso, si usted está orando por algo, si usted está haciendo un trabajo eclesiástico, si usted está encomendando algún trabajo secular y no siente paz, haga un stop y pregúntale a Dios si es su voluntad. Ese es el lenguaje positivo. Por eso Salomón no puede hablar del lenguaje positivo. Ahora usted puede decir, entonces, José, ¿nos puedes decir la diferencia entre el lenguaje positivo y el lenguaje de fe? Muy sencillo. El lenguaje positivo, escuche bien, proviene, como hemos dicho antes, de la mente humana del hombre, la cual es un pensamiento optimista que está basado en el razonamiento del hombre, que por muy bueno que sea, no tiene por qué cumplirse por mucho que usted lo declare una, otra, una y otra, una y otra. Un ejemplo. Yo sé que usted ha escuchado estas oraciones. Yo sé y quiero, dicen, un mejor coche. Quiero un coche blanco, un BMW último modelo, con las llantas así, y lo pronuncian, con la tapicería de cuero, con todos los últimos extras, y lo dicen. Otros dicen, yo quiero una casa mejor. Yo sé que me viene una casa, me viene una casa, me viene una casa. Escuche bien que luego voy a especificar esto. Una casa mejor, algo mejor, algo mejor. Todo eso no es malo, es bueno. Pero realmente debemos de pensar si lo que estamos pidiendo proviene de nuestros propios deseos o proviene de la voluntad de Dios. Porque a veces Dios nos hace pasar por momentos y nos dice, lo que me estás pidiendo no te lo puedo dar ahora porque yo quiero otra cosa para ti en el presente del cual estás viviendo. Ese es el lenguaje positivo. Mientras que el lenguaje de fe, escuche bien, no está basado en el razonamiento humano del hombre. El lenguaje de fe está basado en el razonamiento de Dios. Amén. ¿Y quién es el razonamiento de Dios? El verbo, el logos, la palabra, Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice la Escritura? Más específicamente en el libro de Apocalipsis, referente a Jesucristo, que es el razonamiento de Dios, que Él es el fiel y verdadero, y que todas sus palabras son fieles y verdaderas. Y esto de que dice de que todas sus palabras son fieles y verdaderas, significa, escuche bien, de que el lenguaje de fe, a diferencia del lenguaje positivo, siempre va a encontrar, no quizás, sino siempre, no una forma especulativa, sino siempre una respuesta de Dios para la vida. Amén. Por eso Salomón dice palabra de vida, palabra de vida. Luego me meteré con el otro lenguaje. Palabra de vida. ¿Saben qué? Y ya voy metiéndome más a fondo, voy muy deprisa. Ha llegado el tiempo y el momento de que empecemos a distinguir lo que es lenguaje positivo al lenguaje de fe.
ha llegado el momento y la ocasión de hacer diferencia de lo que es un lenguaje positivo y de lo que es un lenguaje de fe. Ha llegado el momento de separar todo esto y descubrirlo, porque ya ha hecho bastante daño este lenguaje confesión positiva, el medio del pueblo, el cual se ha introducido en nuestras iglesias de una forma sigilosa cual serpiente astuta. Pero ha llegado el momento de coger la espada del Espíritu y cortarle la cabeza a esta serpiente y echarla fuera del huerto de Dios. Ahora usted puede decir, entonces nos has dicho la diferencia. Entonces me puede decir ahora, ¿cómo podemos saber cuándo es un lenguaje positivo y un lenguaje de fe? Esto es muy sencillo. Miren cómo lo vamos a saber rápidamente. El lenguaje positivo va a pedir y va a declarar solo lo que el hombre desea. Mientras que el lenguaje de fe va a buscar y va a declarar solo lo que Dios concede. ¿Está entendiendo? Amén. Dios te va a dar lo que Él te ha concedido. Amén. Por eso, escuchen bien, nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, en el Getsemaní, cuando estaba orando, lleno de dolor, lleno de quebranto, dijo una palabra que me llama mucho la atención. Miren, hay gente por ahí que dice que Jesucristo tenía 50% hombre y 50% Dios. Y yo digo que eso no es verdad. Porque el que dice eso, entonces anula la unión hipostática que habla de las dos naturalezas, la divina y la humana, en Jesucristo. Es decir, Jesús tenía un 100% hombre y un 100% Dios. Pero por primera vez en la historia de la Biblia, aquí vemos que la naturaleza humana de Jesús se pronuncia de la siguiente manera: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús en ese momento estaba buscando su propio deseo. Pero en milésimas de segundo, la naturaleza divina de Dios, encarnada en nuestro Señor Jesucristo, contrarrestó esto y dijo: mas no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Amén. Él estaba diciendo: no voy a pedir lo que yo deseo, sino que voy a pedir lo que tú has concedido al hombre, lo que tú has concedido, la redención y la salvación. Amén. Alguien que está con el Señor dijo: Dios no va a cumplir todos tus deseos, porque tus deseos están basados en lo que tú deseas, sino que más bien Dios va a cumplir en ti todas sus promesas. Amén. Johnny, hermanos, hay mucha gente frustrada en medio del pueblo. Yo conocí a un pastor de nuestra denominación que ya está con el Señor, que llegó a confesar y decir: yo no creo en las profecías. Escuche bien, yo no creo en las sanidades. Y no porque él no fuese creyente. ¿Saben por qué? Porque él tenía un niño pequeño que cayó enfermo. Y él oró por ese niño. Hubo personas que de una forma u otra, imagino para bien o para mal, le profetizaban y decían: tu niño se sanará. El niño partió con el Señor. Y ese hombre quedó frustrado en ese aspecto para toda su vida. ¿Saben por qué? Porque a veces nos guiamos por nuestros propios deseos y no tenemos en cuenta el sentimiento del Espíritu Santo. Hay gente frustrada en la iglesia. Por eso hay gente que está orando, que está pidiendo, que está llamando con una buena intención, pero con una mala información a la puerta, orando y llamando, pidiendo, pero te equivocaste quizás de puerta. Estás llamando a la puerta de la especulación, a la puerta de lo que tú deseas, a la puerta de lo que tú quieres realmente sin consultar con la voluntad soberana de Dios. Amén. Y esa oración está siendo escuchada, pero esa puerta nunca se abrirá, porque Dios está diciendo: me estás pidiendo algo que yo no voy a darte, porque no es mi voluntad dártelo ni ahora ni después. Es decir, hay personas, como dice Santiago, que piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites y deseos. Pero hoy, Iglesia de Valdemoro, quiero decirte con mucho amor y cariño, si quizás te sientes un poco así, escucha bien, déjame decirte: cambia de puerta y no llames a esa de la especulación. Llama a la puerta de lo que Dios concede, de lo que Dios te ha dado. Llama, que de cierto te digo que se va a abrir. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo: al que llama se le abre. ¿Y saben lo que está diciendo el verso en el sentido original? Cuando dice: el que llama se le abre, que hay alguien detrás de esa puerta que está escuchando y que en el tiempo indicado de Dios te va a abrir.
Amén. Es decir, llama, llama, porque estás orando conforme la voluntad soberana de Dios. Y por cuanto estás pidiendo conforme la voluntad soberana de Dios, aunque tú le estés pidiendo a Dios, yo que sé, cualquier otra cosa, Él te va a decir, escucha bien, tú me pides esto, pero yo sé realmente lo que tú necesitas. Toma esto porque yo sé lo que tú realmente quieres. Por eso, iglesia, que en nuestro lenguaje, que en nuestras oraciones, que en nuestras palabras, que nuestra actitud y pensamientos estén basados en la voluntad soberana de Dios. Cuando estamos basados en la voluntad soberana de Dios, escuche bien, los cielos se van a abrir y la lluvia de Dios descenderá y nuestros graneros serán llenados hasta que sobreabunden. ¿Y saben por qué? Porque está escrito, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Amén. ¿Lo cree? Amén. Miren, iglesia, tengo más, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí. Me da pena, porque el siguiente paso sería cómo se debe practicar el lenguaje de fe. Pero lo voy a dejar hasta aquí, no siento más. Estoy viendo que hay gente que se está yendo por la hora. Solamente le voy a decir esto: aprenda a pedir, a orar, basándose en un lenguaje de fe. Amén. Y recuerde, el lenguaje de fe va a estar basado en lo que Dios concede. Eche a un lado toda especulación. No podemos, miren, alguien dijo en una ocasión que ya está con el Señor: necesitamos hoy en día menos apóstoles y más epístolas. No sé si me han entendido esta palabra. En pocas palabras, nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras predicaciones no pueden estar basadas en experiencias de hombres, sino que tienen que estar basadas en la doctrina que reveló el apóstol Pablo, que están aquí. Por eso déjeme decirlo: ore, pida, declare, pero declare solo lo que Dios ha dicho. Yo tengo esto para ti, declare. Y le quiero decir otra cosa: hay gente que clama por lo sobrenatural. Mira, hay gente que me dice, este chico ha venido a echarnos por eso, lo viene del año 2004. Escuche bien, esto lo digo mucho por él porque me lo ha dicho el Espíritu Santo. Bajo el patrocinio de Filadelfia, no de otra denominación, bajo el patrocinio de Filadelfia, estuve en la iglesia de Guillermo Maldonado allá en Miami. Nos presentaron otros hombres de Dios y yo, que era más joven, como Iglesia Filadelfia de España. Yo ministré allí en Miami, la alabanza. Me dieron profecías tremendas. Vi gloria de Dios, tremendo. Creo en lo sobrenatural. Me declaro un apasionado por lo sobrenatural. Cuando intento adorar al Señor, intento que la gente sea tocada por el Espíritu. No me gusta ni predicar, ni cantar, ni tocar las palmas de una forma religiosa. No me gusta que mi cultura gitana, yo soy gitano, pero a mí no me gusta que mi cultura gitana me enseñe cómo debo adorar. Me guío por lo que está aquí escrito. No me gusta que los prejuicios me apunten. No, Dios me ha hecho libre realmente para adorar al Señor. Amén. Y usted puede decir, pero chaval, mira cómo vas vestido, yo he tenido luto. Y lo hablo con mucho cariño. Y me ha tocado cantar. ¿Y han visto cómo yo he cantado hoy aquí? Así lo he hecho, vestido de negro. ¿Saben por qué? Porque yo creo con todo mi corazón que mi Dios es un Dios verdadero y que su justicia y su reino forma parte de mi naturaleza, forma parte de mí, y yo ya no formo parte de la cultura del hombre. Entonces hay gente, yo creo en todo esto, pero hay gente que últimamente predican del reino, el reino, y un toque sobrenatural, y un encuentro sobrenatural, escuchar coros a gente cantar sobrenatural, profetizar sobrenatural, y sin embargo no se hablan con la persona que están al lado. ¡Qué tremendo es esto, iglesia! Hay gente que dice, yo creo en lo sobrenatural, y me dicen, yo soy un chico del reino, ahora y se ponen a cantar, a danzar, a hacer vuelteretas, la peonza, lo que quieran llamarlo. Cantan espontáneamente, cantan en lenguas, escuchen bien, pero sin embargo no se hablan con la persona que tienen a su lado. Eso no es cultura del reino. Eso sí que forma parte de ti, de tu mente. Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos
Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Y hará mi alma, me confortará. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Al ver estas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungen mi cabeza con tu aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por las rodillas. Escuche bien. Tiene 6 versículos este pasaje glorioso del Salmo 23. Pero empieza: Jehová es mi pastor. Tiempo presente. Amén. ¿Sabe lo que estaba diciendo con eso el rey David? El rey David pronuncia eso y luego declara en fe, no positivamente, en fe: Él me pastoreará, Él me cuidará, Él me guardará, Él me confortará. Su gracia, su amor, su misericordia me acompañarán. Escuchen bien, pero ¿por qué puede decir esta fe? ¿Por qué puede expresar esta palabra de fe? Porque él primeramente dice: Jehová es mi pastor, tiempo presente. Es decir, el rey de Israel estaba entronizado en el corazón de David. Claro que voy en lo siguiente: no puedes declarar palabra de vida, por mucho que digas sobrenatural, por mucho que quieras profetizar. No puedes aprender el lenguaje de la fe si Jesús primeramente no reina en tu corazón como Dios absoluto. Amén. Hay que echar fuera muchas cosas. Alguien dijo: Dios no puede gobernar tu mente si Satanás está en la sala de tu sótano. Hay que echar fuera todo lo que Dios no le agrade. Amén. Este salmo tiene 6 versículos y ya termino. Y el número 6 habla de hombre, terrenal, carnal. ¿Sabe lo que estaba diciendo David con esto? Que el hombre fue creado no para ser gobernado por el propio hombre. El hombre fue creado para ser gobernado por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Y cómo somos gobernados por el Espíritu de Dios? Cuando aprendemos a hablar el lenguaje de fe, el lenguaje de vida, que desata el poder de Dios. Pero este lenguaje de fe solamente lo vamos a poder hablar cuando Cristo está aquí, en nuestro corazón. Tengamos mucho cuidado, sepamos bien lo que hablamos, sepamos bien lo que expresamos. Miren, voy a ser muy sincero con ustedes. A veces nosotros, los personajes públicos en las iglesias, los que cantan, los que ministramos, los que predicamos, cuando tenemos una mala conducta ante el pueblo, y el pueblo lo sabe pero calla, cuando nos subimos a los púlpitos y expresamos palabras, qué lástima, en vez de ser palabra de vida se convierte en palabra de tormento, porque la gente dice: no es apto para enseñar, tiene un ministerio tremendo, pero su persona deja mucho que desear, carece del fruto del Espíritu. Es decir, aprendamos a que Jesucristo esté aquí y que Él sea reflejado en nuestro carácter, para que esa vida de verdad influya sobre los demás. Amén. Recuerde esto: lenguaje positivo, todo lo que el hombre desea sin consultar con la voluntad de Dios. Lenguaje de fe, está basado en la voluntad soberana de Dios y es lo que Dios concede. Y esto te va a llevar a una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo. Amén. 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 Buena iglesia de Valdemoro, Amén. espero haberles bendecido. Me he encontrado totalmente